Hola, ¿qué tal? Les habla Betsy Rodríguez, educadora en diabetes, enfermera y mamá páncreas, y dirijo el Task Force de Educación para la Federación Internacional de Diabetes, región SACA, Centro, Suramérica y el Caribe hispano. Y también las comunicaciones, en este caso, esta entrevista que formará parte de la campaña que de IDF SACA está corriendo como motivo del Día Mundial de la Diabetes, donde hemos llamado esta campaña La diabetes tiene espacio en el trabajo. En el día de hoy nos acompaña Lidismari Rivera. Ella es de mi tierra natal, Puerto Rico. Vive con diabetes tipo 1 hace bastantes años y hoy nos va a contar su historia. Hola Lidismari, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Betsy. Gracias por invitarme. Háblanos un poquito de cuánto tiempo hace que vives con diabetes. Ya llevo 30 años viviendo con diabetes tipo 1. Ujú. ¿Eres usuaria de bomba de insulina? Sí, es correcto. Actualmente tengo bomba de insulina. Ok. Bueno, pues entonces queremos escuchar tu historia. ¿Cuál es el espacio que ha tenido la diabetes en tu trabajo? Y me gustaría comenzar con esta pregunta. Si nos pudieras, por favor, compartir tu experiencia de vivir con diabetes mientras has trabajado y cuáles han sido los mayores retos que tú has tenido que enfrentar en el ambiente laboral mientras vives con diabetes tipo 1. Pues mira, Betsy, he tenido varios retos, pero ha sido bastante agobiante y frustrante poder trabajar con diabetes tipo 1 en el ámbito laboral, en mi caso, porque entre los retos pues se han presentado los horarios de trabajo. Yo tengo trabajo como técnico de farmacia, esa es mi profesión, y entonces los horarios rotativos en las farmacias de comunidad, pues eso me impedía continuar con mi rutina y disciplina de mi tratamiento con mi condición de diabetes. Los horarios de comida no eran siempre los mismos, dependiendo a la hora que entraba a mi trabajo, entonces se corría mi hora de alimentación, esperando entonces la hora de break que me tocara según la hora que trabajaba por ley para entonces mi tiempo de comida. Y al haber ese tipo de situaciones, pues se enfrentaba a muchos retos, muchos descontroles de azúcar, y donde entonces mi condición se fue afectando poco a poco. Otro reto que tenía que ver con la hipoglicemia, cómo manejarlas en el área laboral, en el ambiente de trabajo. Por lo menos a mí, los 15-15, ese método no me funcionaba en los 15 minutos. Me estaba tardando un poco más Ujú. y me incapacitaba a continuar trabajando porque la manera en que mi cuerpo reaccionaba era siéntate y coge un break, en lo que volvía nuevamente la glucosa a aumentar a los niveles para poder continuar mis tareas laborales. También la hipoglucemia antes de salir de mi casa para Mm. llegar al área de trabajo, eso me impedía llegar a tiempo, tenía que llamar entonces y excusarme para poder entonces atender mi condición para luego manejar hasta mi área de trabajo. Los Ujú. días que en las mañanas me levantaba con las hormonas elevadas y esa glucosa no bajaba con nada. Ujú. Entonces era otro problema porque entonces en medio del trabajo no tenía el tiempo de corrección, más tomarme el tiempo de tomarme el agua cada 15 minutos para poder entonces lograr conseguir mis niveles bajaran y se estabilizaran. Muchas veces no podía desayunar porque el azúcar estaba demasiado elevada y no quería seguir aumentando la glucosa. Y me tenía que ir en ayunas para el trabajo. Muchas veces arriesgué muchas cosas para continuar trabajando porque siempre he sido una mujer muy esforzada y muy autosuficiente e independiente. Ujú. Quería demostrarme a mí y al mundo que yo podía. Muy bien. Pero pues luego, poco a poco, fui viendo que las citas médicas no podía cumplir con ellas o tenían que pedir con mucho tiempo de anticipación y a lo mejor ya la situación médica había pasado cuando podía obtener la cita o el tiempo libre para poder asistir a la cita. Son varias situaciones que a nosotros como diabéticos
nos afectan a Mm, nuestro cuidado, a nuestros estados de ánimo, porque también esa es otra cuando nos levantamos y no queremos nada, porque ujú. estamos cansados y agobiados por manejar 24/7 la condición que tenemos. Y me mencionaste que estás usando bomba de insulina. Es correcto. ¿Y Actualmente mientras trabajabas la usabas también? sí. Y Tú, a veces las alarmas hacían que entonces las personas a mi alrededor se preocuparan, dejaban lo que estaban haciendo, para mis compañeros, como que, ¿qué te pasa? ¿Está todo bien? sí. ¿Segura que estás bien? Y entonces se detenía un poco las tareas laborales porque todo el mundo estaba sobre mí viendo que todo estuviera bien. Bien. Aparte también que a veces las alarmas pueden traer problemas de insomnio, ¿verdad? Que Sí, ese sí. era el otro punto. Cuando uno no duerme en la noche por las alarmas constantemente sonando y entonces te tenías que levantar al otro día como si nada, Ujú. entonces ir a rendir igual que cualquier persona totalmente saludable y tú pasar una noche que no dormiste nada prácticamente. O cuando el sensor había que se dañaba en la madrugada y había que esperar 90 minutos en lo que el sensor cargaba, luego 2 horas para la iniciación del sensor, luego 2 horas para la calibración y se perdió la noche. Sí. Y el tiempo no se detiene, ¿cierto? No. Y Mira, el cuerpo se va cansando. y el cuerpo se cansa, ¿cierto? ¿De qué manera tu lugar de trabajo te apoyó a tu salud, a tu bienestar como persona que vive con diabetes? ¿Qué apoyo recibiste? Bueno, al principio todo era muy bien. Las personas entienden tu diabetes hasta que entonces conflige en la productividad de la empresa. En muchas ocasiones, pues, no podía asistir al trabajo y faltaba y caramba, pero no puedes llegar rápido, estoy enferma, no puedo llegar, pero no tienes tanto tiempo de enfermedad, ya pasó el tiempo de enfermedad, tienes que asistir. Y entonces ya ahí se convierte uno como en una persona irresponsable, como que no puede cumplir con la responsabilidad de las tareas laborales, de las responsabilidades y los cargos que tienes en el trabajo. En cuanto a mis compañeros, siempre fueron muy comprensivos. Yo nunca en ningún área de mi vida he ocultado mi condición de diabetes. No que me sienta orgullosa, pero sí me preocupo de que las personas a mi alrededor sepan cómo atenderme una emergencia. Muy bien. Y mis compañeros de trabajo, le doy gracias a Dios que siempre fueron unas personas muy empáticas, muy consideradas y estuvieron siempre al tanto de toda mi condición y cómo me sentía. Y ellos mismos, no, siéntate, descansa, espera, no te levantes, no hagas nada, yo lo hago. Y esa parte, pues, sí fue muy buena. En cuanto a los patronos, muchos patronos no entienden qué es lo que sentimos nosotros las personas con diabetes y nos levantamos a trabajar todos los días como si nada, con una sonrisa en los labios para continuar nuestra vida. Pero nadie sabe lo que pasamos la noche anterior o el día completo anterior o qué estamos pasando en el momento. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué cambios o adaptaciones facilitaron el que pudieras maniobrar todos esos retos que nos has hablado para poder continuar trabajando? ¿Qué cambios o adaptaciones hiciste? Mira, yo nunca hice ningún tipo de cambio. Yo me adaptaba. Entonces lo que hacía era que pues si entraba a las 9 de la mañana y me tocaba entonces a las 4 horas mi break, pues entonces a la 1 comía, a las 2 de la tarde era mi almuerzo. Ya no eran como siempre que te mantienen, no, trata de que sea a las 8, trata de que sea a las 12, trata de que sea a las 5. A veces entonces el horario de comida en la tarde, si era que el turno era en la tarde, yo entraba a la 1 y había que esperar que mis compañeros cogieran break, si eran otras horas, para entonces yo cumplir con mi horario cuando me tocaba de alimentación y nunca era el mismo. Regularmente por una u otra razón eran variados. Con la bomba de insulina se me hizo un poco más fácil, pero el control pues no era tanto porque entonces ocurrían más hipoglicemias
en espera, tal vez de 5 o 6 horas para poder comer o comer antes de tiempo. Ok. ¿Y nunca solicitaste acomodo razonable? Fíjate, nunca supe nada sobre lo que era, aquí en Puerto Rico tenemos ahora mismo una ley, eh, que es la ley número 14, y entonces eso es de los derechos y responsabilidades para la persona que vive con diabetes. Pero yo nunca investigué, a veces la desinformación que tenemos los pacientes diabéticos nos lleva a cometer esos errores de entonces no saber qué tipo de acomodos tú tienes, cuáles son tus derechos como paciente. Yo simplemente iba a trabajar como cualquier otra persona, a cumplir con el horario igual que otra persona. Nunca hacía ni pedía acomodos, ni tampoco pedía tiempo adicional, nada. Todo lo hacía como todo el mundo Ok. y no entendía que en realidad las cosas no eran como todo el mundo. Así es. Bueno, entonces, desde tu perspectiva, ¿qué necesitan comprender los empleadores y los colegas acerca de la diabetes en el lugar de trabajo? Yo entiendo y mi recomendación, Betsy, en este caso sería que se orienten más, que busquen más información. Yo sé que nadie sabe lo que siente un paciente de cualquier condición si no lo vive, pero por lo menos cuando tú eres empleador, tú contratas personas con diferentes condiciones, no solo diabetes. Y el estar informado de cómo esa persona se maneja su condición o cómo necesitas ayudarle como empleador, porque podemos ser muy eficientes, podemos ser excelentes empleados y hacer un excelente trabajo, pero cuando la empatía se pierde en el área laboral por Mm. falta de conocimiento del patrono, resulta un poco difícil entonces uno ejercer cumpliendo unas cosas y unos horarios y unos requerimientos del empleo. Ok, Sería buscar mucho más información, sentarte con el empleado y preguntarle qué necesitas, qué sientes, cómo te puedo ayudar. muy Yo bien. entiendo que esas serían las mejores maneras para que un empleador pueda entonces hacer los acomodos razonables a una persona que con diabetes o con cualquier otro tipo de enfermedad que quiere continuar funcionando en el mundo laboral. Muy bien. Fíjate que yo pienso que el desconocimiento es de ambas partes, ¿verdad? De la persona que vive con diabetes y del empleador, porque hay leyes que apoyan a las personas con diabetes para que se hagan esos acomodos razonables, ¿verdad? Y esos acomodos razonables pueden ser en función de los horarios de trabajo, en función del tiempo que necesitan para las meriendas, en función del tiempo que necesitan para cotejarse los niveles de glucosa y tomar acción sobre ese número, porque a veces pues la glucosa estará bien y podrías esperar un poquito más, o la glucosa está fuera de rango y a lo mejor está muy alta y necesitas corregir, o la glucosa está muy baja y necesitas compensar. En fin, ¿verdad? Que hay innumerables áreas de acomodo razonable para las personas con diabetes y yo pienso que es incluso, Liz Mari, una responsabilidad compartida, ¿verdad? Del patrono Ujú. de orientarse y de Correcto. buscar y del empleador de comunicar las necesidades amparados bajo la ley que protege los derechos de las personas que viven con diabetes en el ambiente laboral y pasar por ese proceso de educación, porque sabemos que el alma poderosa para vencer muchos de los retos cuando vivimos con diabetes es la educación, educación a ambas partes. Entonces te tengo esta última pregunta. ¿Qué mensaje te gustaría compartir con otras personas que viven con diabetes sobre cómo equilibrar la salud y la vida profesional? Porque en muchas de tus contestaciones tú incluso dejaste ver entredicho que te descuidaste un poco por querer presentarte ante los demás en el ambiente laborable como la persona responsable que es, como que eres capaz de poder hacer todo, y cierto es, eres capaz de hacer todo. Pero,
¿Cómo puedes compartir esos mensajes de manera que las personas que viven con diabetes puedan equilibrar el ambiente laboral, la vida profesional con vivir con diabetes? Mira, entiendo que en esta pregunta, ¿verdad?, que me estás haciendo, las personas con diabetes debemos no tener miedo, Ujú, enfrentar los miedos. Nosotros vivimos con un miedo constante en cómo va a funcionar el azúcar hoy, cómo va a estar, cómo lo voy a gestionar, y tenemos mil pensamientos, pero debemos pensar primero en nosotros, debemos pensar primero en nuestra salud. Y de la manera en que nosotros nos pensamos en nuestra salud, nos queremos a nosotros, podemos entonces enfrentar los retos que vienen en una vida laboral. ujú, Poder entonces reunirnos con nuestro patrono, explicarle qué es lo que nosotros podemos ofrecer, pero qué es lo que ellos pueden darnos a nosotros en beneficio. Explicarle toda nuestra condición de tal manera que exista entonces la empatía y haya responsabilidad y obligaciones de ambas partes. ujú. Pero lo primero que debemos dejar es el miedo, porque muchos empleados con diabetes no le dicen a su patrono que tienen diabetes, Ujú, ocultan su condición para no ser rechazados. ujú, Y lamentablemente ese error que cometemos, que yo no lo cometí en ningún momento, pero nos hace mucho daño, porque entonces al ellos no saber y no conocer qué es lo que sucede con nosotros, nosotros aparentamos una salud que no tenemos y no creamos la necesidad que sí tenemos de cuidarnos 24/7, porque esto no duerme. La diabetes no duerme, no descansa. El paciente con diabetes tipo 1 y otro tipo de diabetes no descansamos. Estamos todo el tiempo pensando y gestionando con esa mente ocupada cómo hacer para estar mejor, qué comer para estar mejor, cómo sentirnos mejor, cómo llegar a nuestra área de trabajo con ánimo, no cansados, no agotados, no agobiados. Trabajar con nuestra salud mental, visitar el montón de médicos es desgastante para nosotros. Llega un momento en que uno dice, ya basta, ¿por qué tantas situaciones? Y si no nos cuidamos, las complicaciones a largo plazo se van acercando. ujú. En 30 años de diabetes yo no había vivido tantas citas médicas como en estos últimos 2 años. Las citas médicas ya se han convertido en constantes. Estoy bien, gracias Señor, estoy muy bien, pero esos descuidos me han llevado a un deterioro de mi condición que a lo mejor habiéndola cuidado mejor, desde el momento en que aceptar mi condición, tan pronto hay un diagnóstico, buscar ayuda psicológica si la necesitaba, que sí se necesita. Todo este tipo de proceso que se pasa de negación, coraje, ira, todo este tipo de cosas, hasta la aceptación, vivirlo acompañado de un grupo que te pueda orientar para que entonces se puedan tomar decisiones correctas para tú cuidar tu salud. Tu salud es lo más importante. Tu diabetes no te limita, pero tienes que estar pendiente a ti y cuidarte a ti. Y nadie tiene culpa. Simplemente más información, más orientación y a las personas que están a nuestro alrededor sepan cómo pueden ayudarnos. Pues mira, Lismari, yo agradezco enormemente que hayas abierto tu corazón, nos hayas contado tus historias y hayas dado ese mensaje de cierre inspirador de no tener miedo, de aceptar la condición, de buscar ayuda. Y yo quisiera concluir esta conversación que tenemos haciendo hincapié en algunos puntitos. Por ejemplo, los patronos vienen obligados a cumplir con las leyes de no discriminación, ¿verdad? El empleador no puede discriminar a una persona por tener diabetes. En Estados Unidos, por ejemplo, la American with Disability Act protege a las personas con condiciones crónicas como la diabetes y esto significa que el empleador no puede negar un empleo, ascenso o tarea por motivo de la condición siempre que la persona
pueda realizar las funciones esenciales del trabajo. Y ese aspecto es importantísimo porque entonces eso requiere que la persona con diabetes automaneje su condición de manera efectiva para que pueda sobrellevar las imposiciones de la diabetes y hacer las tareas que se esperan en su trabajo. El patrono viene también obligado a hacer lo que llamamos ajustes razonables. El empleador tiene la obligación de ofrecer adaptaciones razonables que permitan a la persona que vive con diabetes como tú, ¿verdad? Trabajar de forma segura y eficaz. Y algunos acomodos pueden ser, por ejemplo, permitir pausas para revisar el nivel de glucosa o aplicarse la insulina, autorizar horarios flexibles si la persona necesita comer o tomar medicamentos en momentos específicos, facilitar acceso a refrigeradores o espacios donde guardar la insulina o los alimentos. En casos de trabajo físico intenso, ajustar el ritmo o tipo de tarea según la indicación médica. Y yo creo que lo más importante, Lismari, es que también puedan promover un entorno que sea comprensivo, pero sin estigma, ¿verdad? Donde haya respeto, donde haya apoyo. Y también importante que el patrono pueda garantizar la confidencialidad de la persona. Y finalmente, apoyar la salud y la productividad. Algunos patronos, por ejemplo, pueden instituir lo que se llaman programas de bienestar, políticas inclusivas y espacios de comunicación abierta. Y en caso de emergencia, porque pueden surgir emergencias, ¿verdad? Que haya acceso rápido a asistencia médica y que haya un plan de acción claro para actuar si ocurre algún episodio durante el trabajo. Yo pienso que los que vivimos con diabetes, como que te decía anteriormente, tenemos esta responsabilidad compartida de educar a nuestros compañeros de trabajo y a nuestros patronos sobre las necesidades específicas que tenemos para vivir con diabetes. Me encantó el mensaje de Ismari hoy de no tener miedo de hablar, de buscar todas estas cosas que pueden hacer. Ciertamente que se cree, como dice nuestro eslogan, ¿verdad? La diabetes tiene un espacio en el ambiente de trabajo. ¿Algunas palabras finales que quieras decirnos, Lismari, para cerrar entonces esta grata conversación que hemos tenido hoy? Nada, que continúen adelante, que sigan esforzándose y soñando, que todos los diabéticos con diabetes viven y viven bien si cuidan su salud. Muy bien, entonces así nos despedimos de esta conversación. Estas son historias de la vida real de personas que viven con diabetes y de cómo incorporar la diabetes en el estilo laboral, en el empleo laboral. Muchas, muchas gracias.